aquí hay un tema. Xóchitl Gálvez está usando el miedo, ¿no? Xóchitl Gálvez está apelando a la miedocracia, si lo quieren ver así. Y lo que busca Xóchitl Gálvez con esta miedocracia es decir, y también es una estrategia de campaña, tampoco nos debería de espantar, es una estrategia de campaña. Xóchitl Gálvez lo que está buscando es decirle a la gente, pues que el presidente Andrés Manuel López Obrador y Morena le han metido miedo a sus posibles electores y que esos posibles electores tienen tanto miedo, pero tanto miedo de Xóchitl Gálvez, de decir que van a votar por Xóchitl Gálvez, que se ha puesto en riesgo incluso hasta los programas sociales. De una manera, Xochitl ha intentado jugar con que esa es la dinámica con la que quiere jugar el gobierno. Ha dicho que eso es más, que esa es hasta la estrategia del gobierno federal para que esta sea una elección de Estado y demás. Y apela, y de hecho es básicamente el eslogan de su campaña, a decir que México tiene miedo y que con ella el miedo se va a acabar. Entonces, Xochitl presenta pues una carta dirigida al árbitro electoral, que además va todo como por pregunta incluso de Latinus, ¿no? Va todo como por pregunta de Latinus, donde presentan una serie de como espectaculares, o sea, evidentemente no los rentó ni no los compró ni mucho menos, pero sí lanzó una serie de imágenes como proponiéndole a la autoridad electoral que contrataran espectaculares y que pusieran en los espectaculares que sin importar quién gane los programas sociales nos iban a eliminar. O sea, quiere usar la dudosa incluso credibilidad del instituto para que hagan algo que ni siquiera deberían legalmente hacer. No pueden. Quiero explicar esto de una mejor manera, pero vamos primero a escuchar a Xochitl Gálvez. Les voy a poner el video, díganme si lo escuchan bien, fuerte y claro, para que a partir de lo que diga Xochitl hagamos este análisis, porque si este no es el error más grande que ha tenido su campaña hasta este momento, se va a convertir en este error porque en cualquier momento va a iniciar una sesión del Consejo del Instituto Nacional Electoral, de la Comisión de Quejas, justamente para sancionar a Xochitl Gálvez por esta nada brillante idea que no sé si se le ocurrió a ella, si se le ocurrió a Max Cortázar o si se le ocurrió a ella y Max permitió que ocurriera. No sé quién fue, pero esta ha sido de las peores ideas que ha tenido la campaña de Xochitl Gálvez y que literalmente le está saliendo el tiro por la culata. Vamos a escuchar. Una de las evidencias más contundentes de que enfrentamos una campaña de Estado a favor de Morena y Claudia Sheinbaum es el mensaje reiterado de que la continuidad de los programas sociales está en juego con el resultado de estas elecciones. No se les olvide que el debate con el presidente de la República empezó cuando él aseguró que yo en la Feria del Libro había dicho que iba a quitar los programas sociales, presenté mi derecho de réplica, gané un amparo de un juez, por cierto está en revisión de la Suprema Corte de Justicia para la resolución final, aún todavía no lo resuelve, pero el tema de fondo es esta aseveración, esta mentira del presidente de decir que yo quitaría los programas sociales, ya preparando terreno, como lo ha hecho con otros candidatos, para que la gente pues le agarre uno odio, coraje, y esa mentira la han repetido por todo México. Los servidores de la nación van casa por casa diciéndole a la gente que si no votan por Morena, nosotros les vamos a quitar los programas sociales. Es lo que más me dice la gente, que más miedo le da, por eso no van a los mítines, por eso tienen miedo de votar. Obviamente se dan cuenta de la inseguridad, se dan cuenta de la falta de medicinas, pero cuando tú ves una condición de carencia, pues cuidas lo poquito que tienes, ¿no? En un gobierno de mentiras, esta es la mentira más dolosa del sexenio. Usar la necesidad de la gente para extorsionarlos a cambio de su voto por Morena. Por ello, como lo hizo el candidato de la Alianza Pepe Yunes al gobierno de Veracruz, hemos solicitado al Instituto Nacional Electoral iniciar de forma urgente una campaña en televisión, radio, periódicos y plataformas digitales con un solo mensaje. Los programas sociales, becas, pensiones y apoyos del gobierno no pertenecen a ningún partido político. Son programas pagados con recursos de los ciudadanos y están en la Constitución. Ningún partido debe condicionar su permanencia a cambio de tu voto. Estos programas son tuyos, no son de una persona ni una dádiva de ningún partido político. Es por eso que estoy pidiendo una reunión formal con la presidenta del Instituto Nacional Electoral y las y los consejeros electorales
no podemos dejar de lado la resolución de la Alianza Progresista, organización mundial que agrupa a todos los partidos de izquierda, democrática y progresista del mundo, en donde se advierte que los mexicanos estamos en una elección de Estado por la grosera intervención del presidente de la República y los gobernadores de Morena para reaccionar el voto a favor del partido. ¿Tienen el gráfico de la Alianza Progresista? No. Bueno, les paso la carta a los reporteros de la Alianza Progresista. Esta es la mía. No, pero les pasamos la copia de esta resolución de la Alianza Progresista, que son todos los partidos de izquierda a nivel mundial, donde hacen esta aseveración. Son 93 países integrantes de la Alianza Progresista y hacen esta advertencia de que en México hay una elección de Estado donde han asesinado a candidatos y donde hacen un llamado a que esos partidos de izquierda de todo el mundo vengan como observadores electorales para cuidar esta elección. Les enseño la carta que presenté al INE. Y también les vamos a pedir a todos nuestros candidatos de todos los gobiernos estatales que hagan esta misma solicitud ante los consejos locales para que pues, podamos realmente evitar que los programas sociales sigan usándose como una coacción del voto. Y en ese sentido hemos hecho algunas propuestas de manera muy respetuosa. Sabemos que el INE tiene creativos para que se pongan este tipo de letreros por todo el país, diciéndole a la gente: ningún partido puede quitarte los programas sociales, son tuyos, los programas sociales no pertenecen a ningún partido. Adelante, gane quien gane, los programas sociales se quedarán, son tuyos. Porque aunque uno lo diga, lo repita, si llega el servidor de la nación casa por casa, como lo están haciendo con toda la estructura justamente pagada por la Secretaría del Bienestar, que ahí son esos 50,000 millones de pesos que están usando de gasto corriente para pagar toda esta estructura electoral. Ya vimos hoy las imágenes de Oaxaca, pues donde el presidente municipal de Huatulco tiene a todo el municipio trabajando, preparando el meeting de Claudia Sheinbaum. Entonces, sí hay una elección de Estado, lo advierte la Alianza Progresista, y por eso esta sugerencia al INE de que haga estos mensajes directos sobre los programas sociales. Ay. Hasta ahí lo dejo. O sea, lo que hace Xóchitl Gálvez es cometer uno de los peores errores políticos electorales de la historia. ¿Por qué? Xóchitl le está pidiendo a la autoridad electoral que ponga una serie de espectaculares donde aseguren algo que la autoridad electoral no puede asegurar porque no controla. ¿Ok? Así nada más se las quiero poner. Xóchitl Gálvez le está pidiendo al INE que suba unos espectaculares diciendo que no se preocupe, pueblo, gente, no se preocupen. No se preocupen porque los programas sociales son tuyos y nadie te los puede quitar. Vamos a debrayar un poco. Vamos a debrayar un poco. Si Xóchitl Gálvez ganara, ella hizo un pacto de sangre, ¿no? Firma un pacto de sangre para asegurar, como dar un voto de confianza a la gente, que si ella gana, no se van a eliminar los programas sociales, pero sí ha pedido modificar los programas sociales. Y es más, aunque Xóchitl Gálvez votó a favor de los programas sociales, no votó así por todos y cada uno de los presupuestos para los programas sociales. Es más, los ha criticado. ¿De qué te sirve que digas que los programas sociales se van a quedar cuando estás votando, cuando has votado, de hecho, para modificar los programas sociales? Para modificar el presupuesto que les das, cuando la esencia del programa social per se es incrementar el presupuesto para llegar a cada vez más personas. Ojo, no estoy diciendo que sean ultra perfectos. Tienen un objetivo y lo han estado cumpliendo. ¿Se pueden mejorar? Por supuesto que sí. Claro que sí. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que Xóchitl Gálvez tendría que estar pensando en hacer? Xóchitl Gálvez debe de proponer claramente y decir,
cuál es su propuesta con los programas, porque dice, o sea, tenemos mensajes muy complicados, muy difusos. Por un lado te dice Xochitl que no los va a eliminar, pero sí te dice que quiere que sean temporales. Yo sé que hay quienes incluso se han burlado un poco de lo que voy a decir, pero a ver, ¿qué tan temporal puede ser un programa de adultos mayores? ¿Qué tan temporal es un programa de jóvenes construyendo el futuro? ¿Qué tan temporal podría ser? O sea, quiere que el autor, porque ojo, por aquí están diciendo que Xochitl los puso. No, estos no son espectaculares que Xochitl Gálvez pusiera. Todo lo que haga Xochitl Gálvez en este periodo es campaña. Entonces, esto se toma como campaña y utiliza el logo institucional del INE, el emblema del INE, para hacer unas imágenes y subirlas a sus redes sociales en un periodo de campaña, donde justamente todo lo que haga es campaña. Entonces, la denuncia, lo que se va a procesar, que incluso despierta al INE y despierta la furia del INE, es que Xochitl Gálvez pudo perfectamente haber hecho estos renders sin el logo del INE. O sea, si Xochitl Gálvez simplemente no hubiera puesto el logo del INE, quizás no estaríamos en problemas, o más bien ella, ¿no? Porque ella la está en problemas. Porque Xochitl ya se pirateó a los colores del INE, ¿no? O sea, ya sabemos que ella utiliza el rosa y el blanco. Ahí está el rosa y el blanco. Xochitl Gálvez, de hecho, el movimiento de Xochitl Gálvez, todo lo que Xochitl Gálvez representa, nacen justamente de los que dicen defender al instituto, que dicen también defender a la autoridad electoral, que dicen defender, bueno, ya saben todo esto, pero que lo único que hicieron fue a través de un intento de golpe de Estado blando, porque hay que decirlo, existe un intento de golpe de Estado blando, lo que están haciendo es, vamos a colocar los colores, vamos a colocar un emblema que haga como que estamos defendiendo la democracia porque es que supuestamente está en peligro, y entonces esa ultral defensa de la democracia la convirtieron en una serie de alianzas, que si sí por México, que si va por México, que si fuerza por lo que usted quiera, y ahora fuerza y corazón por México con Xochitl Gálvez. Entonces, ya se piratearon los colores del INE. Lo único que no tenían que hacer era usar el logo del INE, y aún así lo usaron. Entonces, Xochitl Gálvez, primero, en una pésima decisión, utiliza el logo, el emblema del árbitro electoral para un evento, para sus redes sociales y para su conferencia de prensa en un periodo donde ella está en campaña. O sea, los utiliza de campaña. Hace un mal uso de los emblemas. No importa si puso o no, o si fue un render, usó los logos oficiales del INE y eso está mal. Entonces, si Xochitl Gálvez simplemente no lo hubiera usado, quizás no estaría en este problema. Si solamente se hubiera quedado con el logo, quizás no estaría en este problema, pero no, lo usó. Ahora, después, y aquí entra todavía lo más grave, Xochitl Gálvez quiere que el árbitro diga que no va a pasar nada, gane quien gane, con los programas sociales. Eso el INE no lo puede asegurar. Es que eso es lo peor del caso, porque sí puede pasar, porque sí puede pasar. Si Xochitl Gálvez llega a ganar y hace modificaciones a los programas sociales, perfectamente lo puede hacer. A ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta una iniciativa y los eleva a un grado constitucional. Eso quiere decir que ya no se pueden utilizar electoralmente, o sea, no se pueden utilizar electoralmente. Eso quiere decir que la ciudadanía debería de entender que no te pueden amenazar con quitarte un programa social o con darte un programa social a cambio de tu voto, porque constitucionalmente ya tienes derecho al programa social, siempre y cuando cumplas con los requisitos y apliques. Punto. Eso ya está. La gente lo entiende. Quizás hay otras personas que podrían todavía no entenderlo, por eso hay que seguirlo repitiendo. Pero si llega un gobierno distinto y decide cambiar, decide ahora mandar una iniciativa para que no sean constitucionales los programas y tiene los votos, podría pasar. Ese es el escenario. ¿El árbitro electoral tiene algún rol en ello? Absolutamente no, no lo tiene. Por eso es que el Instituto Nacional Electoral no se puede aventar el tiro ni siquiera de pensar en hacer esto. Porque si llegara a ganar un proyecto que no quiere que los programas sociales sean constitucionales y tiene los votos para hacer la modificación en el Congreso, eso no depende del INE. Entonces, Xochitl Gálvez le está pidiendo a un autónomo que ni siquiera funge como poder, que no tiene absolutamente nada que ver en el tema, le está pidiendo que mienta, que le mienta a los ciudadanos
para ver si de alguna manera Xochitl gana votos. Aquí todo está mal. Uno, es muy lamentable que la propia candidata del PAN PRI PRD, sin decirlo, nos esté diciendo que su palabra no vale. ¿Ok? Porque primerito, Xochitl Gálvez, para que la gente creyera que no iba a eliminar los programas sociales, tuvo que hacer un pacto de sangre, que le salió el tiro por la culata. Porque mientras ella jura y perjura que no va a modificar los programas sociales, más bien que no los va a eliminar, ya integrantes de su equipo han dicho que los quieren modificar. Y modificar el programa social como se le concibe, pues ya básicamente es quitarle esa naturaleza que le ha pues dado tanto poder. Esa es una. Dos, como no le funciona el pacto de sangre, ahora quiere subirse al Instituto Nacional Electoral como para intentar rascar un poquito de la credibilidad que ella ya no tiene, que hay dudosa credibilidad en el Instituto Nacional Electoral, pero que al menos tiene más credibilidad que Xochitl. Entonces se quiere subir al instituto para ver si de alguna manera entonces ya le creen que no quiere eliminar los programas sociales, cuando al momento de ejecutar el INE no tiene vela en el entierro, insisto, y quiero que esto quede bien claro. Si llegara a ganar un proyecto que decide que los programas sociales ya no van a ser constitucionales y tiene los votos para conseguirlo, lo va a hacer y eso va a pasar. Y el INE no tiene nada que ver en eso. Por eso el INE estaría mintiendo y además no le toca, no le compete, no es un tema que pase por el Instituto Nacional Electoral. O sea, el instituto, ahí sí, ahora sí que esto será, va a escuchar raro, pero en este momento soy como la defensora del INE porque no hay manera que el INE se pueda aventar esto que propone Xochitl. Simplemente no funciona así. Y es ilegal, es inaudito, está mal pensado, no tiene vela en el entierro. Cero, cero. Estoy buscando hasta una analogía para ver si alguien que pudiera no entenderlo lo puede entender, pero lo voy a decir todavía más claro. Al INE no le importa en realidad que propongas. O sea, el Instituto Nacional Electoral le preocupa que cumplas con la ley electoral y con el árbitro electoral y con las reglas logísticas del instituto, ¿ok? Y con las lógicas y con la ley para no cometer delitos electorales. Y lo que hace Xochitl es básicamente cometer un delito electoral al utilizar el emblema del Instituto Nacional Electoral para una cuasi propuesta de campaña donde el INE ni siquiera interviene. Insisto, todo está mal por donde sea. El asunto es que esto le salió tan mal a Xochitl Gálvez, pero tan mal le sale esta propuesta, o sea, su idea brillante fue la menos brillante de todas y hasta parece que Xochitl ya quiere perder. Si esto fuera un rally, en este momento parece que Xochitl Gálvez está buscando la manera de perder para que la saquen de la contienda y entonces se vaya ya a descansar. Así se entiende esto, porque el error que comete es tal que no solamente la denuncian, evidentemente Morena, PT con Gerardo Fernández Noroña, etcétera, sino que lo que también pasa es que el propio árbitro electoral, la propia presidenta del INE, se enoja por el mal uso de los emblemas de la autoridad electoral. Y en la comisión de quejas se va a procesar la denuncia como tal, pero ya le advierten desde el árbitro electoral a Xochitl Gálvez que tiene que bajar esas imágenes, que no las puede utilizar porque pues Xochitl Gálvez hizo un mal uso del emblema del Instituto Nacional Electoral. Vamos a escuchar un poco cómo se dio este momento en la sesión del instituto, en la sesión ordinaria del Consejo General del INE, porque además quienes presentan el tema, valga la redundancia de esto, son los del PRI. Cuando se agotan cuando se agota la orden del día en el Consejo General del INE y demás, que fueron, de hecho, pasaron 5 horas mientras estaban discutiendo lo de un golpe de Estado, una elección de Estado, etcétera, etcétera. En la presentación de los puntos que ya cada partido puede meter una vez al agotarse el orden del día, es el representante del PRI el que saca el tema. Les digo que yo no sé quién está organizando esto. A ver, si Xochitl ya la había regado, lo menos que podían hacer estos personajes del PRI, del PAN, del PRD era quedarse callados y ya no decir nada como para intentar que el tema no escalara. Sobre todo si ellos son los representantes de los partidos ante el instituto, que se supone, o al menos eso es lo que esperamos,
que quienes representan a los partidos políticos en el Instituto Nacional Electoral sean buenos abogados o que tengan muy buenas nociones sobre la ley electoral. Y de hecho se van a dar cuenta, como por ejemplo en esta sesión mandaron a las fuerzas, pues a los que normalmente están en la banca. Hablo del PAN-PRI, del PAN y PRI, porque el PRD pues siempre mandan a Costa Naranjo. Pero del PAN y del PRI, cuando hay un tema muy serio que van a presentar, el del PAN que va es Humberto, si no estoy, es Humberto Aguilar, que él es un representante, o sea, él es un gran abogado electoral, al menos para los intereses del Partido de Acción Nacional. Pero esta vez mandaron como a sus fuerzas de rescate, porque tampoco era un tema como al que le quisieran meter mucho coco, porque sabían que lo habían regado, al menos yo lo entiendo. El asunto es que es el propio representante del PRI el que saca el tema, como para decir es que los programas sociales los están usando electoralmente, y entonces Gerardo Fernández Noroña dice, bueno, ya que me tocaron ese vals, permítanme hacer énfasis en una denuncia que acabamos de presentar, porque Xochitl Gálvez utilizó el emblema del INE. Y entonces se da un gran debate en donde obviamente se hacen de palabras, pero no tiene pierde regresar a este momento para entender desde la parte del Instituto Nacional Electoral, pues qué es lo que pasó, que en este momento, en cualquier momento ya debería de estar iniciando esta sesión, donde en la comisión de quejas, de denuncias y quejas, pues van a analizar cuáles van a ser las consecuencias, si es que habrá consecuencias para Xochitl Gálvez por utilizar el emblema del INE en su campaña. Así es, efectivamente. El día de hoy, Berta Xochitl Gálvez Ruiz, que primero dijo que iba a quitar los programas sociales, luego firmó que sí los iba a mantener y como nadie le cree, luego lo hizo con sangre, hoy está incurriendo en un asunto gravísimo. Está dando la impresión de que el INE ya hizo una propaganda que dice, gane quien gane, los programas sociales se quedarán, son tuyos, INE. Aquí está el logotipo, aparece como en un espectacular, está en sus redes, ha hecho una solicitud a este instituto, a la presidencia, para que la reciban los consejeros con este tema y pretende que el INE le haga esta propaganda electoral ante su falta de credibilidad, pero lo grave es que esté usando el logotipo del INE, no es el único. Aquí está otro que dice, ningún partido puede quitarte los programas sociales, son tuyos, INE. Y otra vez está utilizando el logotipo ilegalmente, irresponsablemente, porque quien ve esto piensa que el INE está haciendo esta propaganda. Hay un tercero que dice, si alguien te dice que puedes perder tus programas sociales, denúncialo, INE. Nuevamente, el uso del logotipo del Instituto Nacional Electoral por parte de la candidata del Frente del PRIAN. Y un último que dice, los programas sociales no pertenecen a ningún partido, son tuyos, INE. Me parece gravísimo. Me parece gravísimo y el colmo de la hipocresía, porque en Guanajuato ellos tienen un programa de apoyo a mujeres que tenían 80,000 el año pasado y ahora ya son 330,000 el padrón. En año electoral se incrementó de 80,000 a 330,000. Es discrecional, lo están entregando en este momento de manera grupal. Es la utilización de recursos públicos, pidieron 5,200 millones de pesos de deuda en Guanajuato, pero esto ya superó cualquier cosa. No estoy inventando, pueden entrar a las redes sociales, está en la cuenta de Twitter, está en la cuenta de Facebook, está en todas las redes sociales de Berta Xochitl Gálvez Ruiz. Es un hecho gravísimo. Está suplantando a una institución en el uso de propaganda personalísima y electoral, buscando engañar al electorado con que esta es propaganda institucional. Nosotros que hace rato a lo que aspirábamos era que se parara toda esta campaña, que muy buenas intervenciones, no dejaré de comentarlo, de las consejeras y consejeros que intervinieron sobre si era viable o no la realización de las elecciones por los problemas de violencia y por el crimen organizado, ya quedó claro que sí. Pues no esperábamos que se hicieran espectaculares de esta naturaleza, pero mucho menos haríamos espectaculares usando el logotipo del Instituto Nacional Electoral, como si esta fuera una campaña del órgano electoral. Me parece que dentro de la desesperación de la derecha por perder el proceso electoral, todas las encuestas siguen mencionando que sus números van a la baja, está ya
en actitudes delictivas. Otro punto que vamos a abordar es sobre la coacción del voto, pero en este caso me centro particularmente en porque nuestro gobierno, primero, son derechos constitucionales, buena parte de lo que eran programas sociales, son universales, no hay discrecionalidad, están muy claros los criterios para la entrega de los programas sociales, se adelantó la entrega de los recursos correspondientes para que no interfiriera con el proceso electoral, y la candidata de la derecha pretende hacer, insisto, montarse en el órgano electoral para que le hagan la campaña electoral. Es un hecho de una gravedad, no se había presentado en ningún proceso electoral, ningún candidato se había atrevido a tanto a usar el logotipo del órgano electoral para sus posiciones políticas y para su campaña, y a mí me parece que esto sí es de la mayor gravedad. Yo creo que la solicitud que ha hecho, si la candidata de la derecha quiere venir, pues que utilice el lugar de Acción Nacional, que es a las filas a las que pertenece, o del PRI, que por primera vez en 100 años no lleva candidato y se ha subordinado a su adversario de toda la vida, o del PRD, tiene aquí 3 asientos que puede utilizar, pero me parece que además de una explicación y una disculpa pública, es lo mínimo que se debe dar frente a esta audacia que en realidad es un hecho de una gravedad absoluta. Por eso yo pedí que el punto que originalmente había enlistado en primer lugar, el de López San Martín, se corriera, dado que la información que me llega me parece, bueno, lo primero que pensé es que no era cierto. Bueno, si me voy más atrás, lo primero que pensé, dije, no es cierto, el INE no puede hacer una campaña de esa naturaleza, es la primera impresión que te da. Y luego cuando llegas a la conclusión de que es evidente que no es el INE, entonces queda claro, bueno, esto ya ni inteligencia artificial, esto es falta de inteligencia, falta de seriedad, falta de propuesta, falta de palabra, falta de credibilidad. Es un hecho inédito, de una gravedad, a mí me parece absoluta. Y por esa razón pedí que se pasara por delante este punto. Tiene además las redes sociales, ahí Instagram, Twitter, le sigo diciendo yo, y Facebook, como si fuera una propaganda institucional. Yo creo que el hecho requiere de una determinación expedita de este órgano electoral, pidiéndole que retire de sus redes sociales toda esta información, pidiéndole que se tomen las medidas cautelares correspondientes y que se abra el proceso respectivo frente a una situación de esta gravedad. Esto es lo que yo quiero plantear en este primer momento. Muchísimas gracias, diputado Noraño. Solicita la palabra el representante del Partido de Acción Nacional, Víctor Hugo Sondón. Adelante, y después… perdón, solicitó primero la voz, efectivamente, si me lo permite, señor representante, la consejera Carla Humphrey. Gracias, presidenta. Bueno, yo la verdad es que no tenía conocimiento, creo que nadie de aquí tenemos conocimiento de esta propaganda. Yo solicitaría, iniciemos de manera inmediata un procedimiento de oficio. Si es el caso, se ordena el retiro inmediato de esta propaganda y además las acciones jurídicas por el mal uso del emblema institucional, que me parece que daña a todas las y los mexicanos, porque pues nosotros claramente tenemos todo el cuidado de cómo utilizamos a este Instituto Nacional Electoral, la imagen, y que pues es parte de todas las y los ciudadanos, y de que nosotros no estamos inmersos en la política como tal, ni en las candidaturas, sino en arbitrar un procedimiento o un proceso electoral, en organizar este proceso electoral, y me parece que eso daña la democracia. Yo solicitaría ante esta mesa pues que se tomen las medidas correspondientes, se inicie un procedimiento de oficio y se retire esta propaganda a la brevedad posible, y además sí las acciones jurídicas por el uso de este emblema que identifica al Instituto Nacional Electoral en propagandas de partidos políticos o de una coalición.
Y sí, pues me parece un hecho muy grave. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, consejera Carla Humphrey. No, estoy con Víctor Hugo Sondón. Ujú. Muchas gracias, presidenta. No nos desgarremos la vestidura, o sea, se la aventaron cínicamente 2 años en campaña con recursos públicos, federales. Nunca pudieron acreditar el origen de esos recursos. Vimos tremendos espectaculares en todo el país durante 2 años, fuera de tiempos enmarcados por el calendario electoral, y vienen aquí a chillar por una cuestión así. Sin embargo, bueno, pues si lo que determina este Consejo General, nosotros no estamos en contra de que hay investigaciones al respecto. Esta es una propuesta finalmente que se hizo en redes sociales por parte de Xóchitl Gálvez, parece ser, por lo menos en lo que se ha exhibido, pero no es una publicidad que esté propiamente en espectaculares. O sea, no es una publicidad que esté subida en ningún espectacular en ninguna parte del país. Sin embargo, me parece que todo tiene que tener un orden legal, cualquiera que este sea, y pues que se inicie ya sea la queja por parte de del partido político del PT ante la comisión respectiva por medio de oficialidad de partes, y bueno, si se le quiere hacer uno más sumario, bueno, pues que se inicie el proceso que ha propuesto aquí la consejera Carla Humphrey. Pero ojalá en algún momento puedan ustedes acreditar todo el dinero y el derroche de millones y millones y millones de pesos que tuvieron durante 2 años en la campaña, no tan solo de Claudia Sheinbaum, de todas las corcholatas, incluido el hoy representante del PT, que bueno, que tengo que ser honesto, también no vi espectaculares, un derroche en publicidad por parte de él, pero sí del resto de las corcholatas de Morena. Es cuanto, presidenta, gracias. Muchísimas gracias. Diputado Irán Hernández Cetina. Muchas gracias. Pues me resulta muy curioso, muy sorprendente que el representante legislativo del PT esté más ocupado de la campaña de nuestra candidata y próxima presidenta de México, Xóchitl Gálvez, que incluso otras personas. Nosotros estamos aquí concentrados, trabajando en los puntos del Consejo General del INE, y aparentemente el señor está revisando las redes sociales, porque esto lo subió Xóchitl Gálvez apenas hace unos minutos a sus redes sociales. Y para que no haya dudas, porque luego dicen que lo que no se aclara se oscurece, vamos a enseñar aquí el tuit de Xóchitl Gálvez, porque este señor siempre le gusta presentar las cosas. Fíjense, apenas hace 1 hora lo subió. Estábamos en sesión del Consejo General del INE, y entonces quiere decir que el representante legislativo del PT estaba revisando su Twitter, literalmente. Digo, allá cada quien lo que haga, ¿no? En su fuero personal, pero pues quiere decir que claramente no viene a atender los puntos del Consejo General. Yo, francamente, no estaba enterado del tuit que subió Xóchitl Gálvez. Aparentemente, el representante legislativo del PT sí, pero bueno, lo muestro. Dice que, por cierto, es el punto que yo agendé. Vamos a entrar en materia, tranquilos, cuando llegue el momento, pero dice Xóchitl Gálvez Ruiz a través de Twitter: solicité iniciar de forma urgente una campaña del INE México en televisión, radio, periódicos y plataformas digitales sobre el tema de los programas sociales. Aquí dejo algunas sugerencias a la autoridad electoral y subrayo: sugerencias. Aquí está el tuit de Xóchitl Gálvez. Es público,
Todos pueden ir al perfil de nuestra candidata Xóchitl Gálvez. Gracias, le damos las gracias a Noroña por hacerle publicidad a nuestra candidata Xóchitl Gálvez y a su tweet. Vayan a las redes de Xóchitl Gálvez y ya mostró Noroña los espectaculares que propone Xóchitl Gálvez, que el INE, si tiene a bien la autoridad electoral, ponga en todo el país. Es una fantástica idea. Le agradecemos al PT que lo muestre aquí, que lo enseñe, que además haya gastado de sus recursos para imprimirlo y mostrarlo, y haya gastado toda esa energía y concentración y esfuerzos en venir a mostrarlo aquí. Es tiempo que no dedican a otras cosas y se supone que llevan 20 puntos de ventaja o 30, dicen por ahí, ¿no? Pero están pendientes de las redes de Xóchitl Gálvez, de cada cosa que sube, los pone tremendamente nerviosos. Tranquilos, ahorita vamos a pasar ese punto, es el que pedí agendar yo. Pero fíjense cómo se ponen cuando les tocan a los programas sociales. No les toquen a los programas sociales y a sus clientelas, porque pues les quitan los que ellos creen que son sus votos. Pero el pueblo ya despertó. Y las y los mexicanos vamos a ir a las urnas y en la intimidad de las urnas, sin coacción, vamos a votar libremente. Porque lo que dice Xóchitl Gálvez es cierto. Los programas sociales no son de un partido político. Se pagan con el dinero de la gente. Pero ya habrá materia para seguir discutiendo esto. Gracias por la propaganda y gracias por seguir demostrando su nerviosismo. Es cuanto. Muchísimas gracias, señor diputado. Adelante, señor representante del PRD, Guadalupe Acosta. Muchas gracias, presidenta. Ya me ganó el representante del PRI, yo iba a hacer lo mismo, lo voy a hacer de todos modos, leer el tuit, porque es la lectura de un tuit de su cuenta personal, no da la impresión de propaganda, no la colocación de ningún solo espectacular, no la colocación de un solo cartel, no la emisión de ningún spot, sino un tuit que acaba de subir y por cierto con mucho éxito. Lleva muchas visualizaciones ya. Solicité iniciar de forma urgente una campaña del INE México en televisión, radio, periódicos y plataformas digitales sobre el tema de los programas sociales. Aquí dejo algunas sugerencias a la autoridad electoral. Y el señor le saca fotos a las sugerencias para decir que es una propaganda que pretende engañar. Si el tuit dice perfectamente que es una solicitud ante el INE y que le deja aquí una sugerencia, no dice esta es propaganda del INE. En ningún lugar está promocionando eso como si fuera del INE. La solicitud está entregada y firmada el día de hoy aquí. Y es exactamente lo que vamos a discutir en un rato más, pero ya se adelantaron. Por cierto, el INE ha hecho campañas y el IFE. PRI, PAN y PRD intentan defender a Xóchitl. Lo que me parece muy interesante es que ninguno de los tres sabía lo que había hecho Xóchitl Gálvez. Ninguno de los tres sabía lo que había hecho Xóchitl Gálvez hasta que lo hizo, hasta que pasó y hasta que Noroña lo sacó. Y no, Noroña no saca el que los espectaculares los haya subido, sino que efectivamente fueron pues una sugerencia de Xóchitl Gálvez, pero eso no quiere decir que no haya utilizado el logo del Instituto Nacional Electoral para algo que es propaganda política, y la propaganda política incluye sus conferencias de prensa e incluye sus tweets. Al final, estamos todavía pendientes, porque como les digo, se supone que iba a haber una sesión, fue convocada a las 10 de la noche y no ha iniciado, de hecho la estoy escuchando, pero Xóchitl Gálvez
pues sube a su cuenta de redes sociales que en atención a los comentarios de la presidencia del INE, hoy por la noche se eliminaran las imágenes con las que respetuosamente sugerimos una campaña oficial para aclarar que los programas sociales, las becas, las pensiones y los apoyos del gobierno van a continuar sin importar los resultados de la elección. Los programas sociales están en la Constitución, se pagan con el dinero de los ciudadanos, son un derecho de los mexicanos, no una dádiva de un gobierno o un partido político. Por la democracia y la transparencia del proceso electoral es de suma importancia en la reunión con la consejera presidenta y las consejeras y consejeros del INE para tratar este tema y que se busque generar garantías y certezas de este proceso electoral. Y baja las fotos, pero se siguen, las imágenes siguen públicas en su conferencia de prensa, pues las acaban de ver, las acabo de poner. Miren, esta narrativa de que los programas sociales son con el dinero de sus impuestos, pues sí, claro, ¿quién dijo que no? Y le están intentando lavar el coco a la gente, están intentando conseguir votos que no tienen. Creo que esta es de las estrategias más tontas que he visto en política y no es exclusiva de Xochitl, la he visto en varios candidatos. Incluso cuando trabajaba en partidos políticos tenemos una regla básica, que es ve por el voto, ve a afianzar tu voto duro, que eso lo haces en precampaña sobre todo, amarra tu voto duro, no lo sueltes porque es el voto que sabes que va a votar por ti. Después te vas por aquellos que podrían estar indecisos, que como tal los indecisos, a ver, cuando hablamos de indecisos no hablamos de los que no votan. Ojo, los que no votan es muy complicado que los despiertes a votar. Es complicado que lo hagas, porque los que no votan ya están tomando una decisión y es estar alejados de la política por distintas razones. Ya es una decisión. Cuando hablamos de los votos indecisos, hablamos de aquellos que no son el voto duro del partido de enfrente, que votan, pero quieren escuchar propuestas, que quieren escuchar qué les quieres proponer, y no son voto duro. Vas por esos votos, vas por esas personas que no son simpatizantes o afiliados de las otras bases, no vas por ese voto y tienes cómo saber en dónde están. ¿Por qué? Porque tienes análisis electorales que vas midiendo a través de las elecciones para ver si han cambiado su voto con el paso de los años o si toda la vida han votado por un partido y así vas definiendo. Son los famosos mapeos electorales, son estos famosos semáforos y demás. Entonces, eso es lo que Xochitl tendría que hacer. ¿Cuál es el problema de Xochitl? Uno, que ella no tiene voto duro porque no es ni panista, ni priista, ni PRDista. Se identifica un poco más a veces con el PRD, pero no es el voto que le va a dar la victoria. Los votos que le darían una ventaja son los del PAN, ni siquiera los del PRI, y son a los que más les falla. ¿Por qué Xochitl Gálvez quiere conquistar votos que no tiene, que son los ultra AMLO, intentando emular como un voto de castigo cuando manda mensajes muy confusos? Dice que no va a desaparecer los programas sociales, pero sí los quiere modificar. Dice que quiere darte un bono para que vayas a estudiar en una universidad privada, pero no te habla de fortalecer las universidades públicas. No escuchas propuestas muy concretas, escuchas más temas de privatización, que la iniciativa privada va a llegar al rescate, que es algo con lo que intenta acercarse a las bases del PAN, pero por el otro lado te dice que los programas sociales se van a quedar, cuando en la lógica del Partido Acción Nacional no figuran los programas sociales. Votaron a favor de algunos, pero año con año se han negado en el incremento del presupuesto. Y podemos ver debate tras debate de la aprobación del presupuesto de los últimos años y vamos a ver cómo panistas se suben a tribuna a hablar en contra del incremento presupuestal de los programas sociales. Entonces, por un lado te dicen que votaron a favor, pero por el otro lado, año con año han estado en contra del incremento presupuestal. Que no te engañen. No puedes hablar de estar a favor de programas sociales cuando año con año has votado para que no le incrementes el presupuesto. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Estás a favor o estás en contra? Los programas sociales son unos, tienen una lógica. Por supuesto que ha servido electoralmente para el gobierno, pero por supuesto, ¿por qué? Porque si algo está funcionando, la gente quiere que continúe, no vas a votar por una opción distinta. Perdón, pero eso se llama lógica. Si algo te funciona, si estás siendo beneficiario de un programa social, si te está ayudando, si estás viendo que a ti personalmente te cambió la vida mucho, poco o algo, no vas a votar por la propuesta que propone difusamente modificarlos, pero mantenerlos, pero si te vas al pasado, sabes que no ha aprobado un incremento salarial y que quizás es por eso que tu familiar no ha sido beneficiario de ese programa social. O sea, la gente no es tonta, pues, pero quieren usar estos mensajes como
confusos como para decir, el presidente no te lo regala, pues no, pero sí fue una decisión de política pública del presidente. Por ejemplo, Xóchitl Gálvez te dice, no, es que nosotros, o sea, es que son los empresarios la razón por la que incrementa el salario mínimo. Y si ellos fueron tan la razón, ¿por qué durante tantos años no incrementó tanto el salario mínimo? Porque es una decisión política del que encabeza la política ejecutiva de este país. Porque es la decisión de una persona, de una idea, de un tipo de política que se basa, que se fortalece con todo un equipo para hacerlo realidad. Si fuera por pura misericordia de los empresarios, alguien dígame por qué eso no había ocurrido antes. Porque hoy, si se dan cuenta, tanto Maynes como Xóchitl están haciendo campaña con las grandes diferencias de esta administración. Salario mínimo. Tienes a Maynes también diciendo que él propuso hace años el incremento al salario mínimo. Ok, maravilloso. Pero él, ¿fue gracias a él? No. Tiene el mismo diagnóstico, tenía claro qué es lo que se tenía que hacer, tenía claro que se tenía que incrementar. Sí. ¿Lo hizo él? No. ¿Podía hacerlo él? Tampoco. ¿Estaba de ese lado? Sí, pero no le vamos a agradecer a Maynes porque pues no fue gracias a Maynes. ¿Que votó a favor? Claro, lo que le toca, hasta ahí. ¿Qué es gracias a los empresarios? Pues más gracias a que se tuvieron que sentar en una comisión a escuchar cómo se iba a incrementar el salario mínimo, les gustara o no les gustara. Se tuvieron que hacer negociaciones, se tuvieron que hacer acuerdos, algunos se dieron, hubo momentos donde no se dieron y donde no se dieron, se acordaron, fue en pandemia. El único voto donde los empresarios dijeron no fue en pandemia. Justamente en pandemia dijeron que no querían hacer un incremento al salario mínimo, al final terminaron haciendo el incremento porque el gobierno lo decidió. Entonces, ¿fue gracias o no al gobierno eso? Tampoco, ¿verdad? Ok. Entonces, vámonos a los programas sociales. ¿El presidente saca un cheque todos los meses y te paga tu programa social? No, fue una decisión de política pública del presidente que eso pasara, sí, porque ningún otro presidente lo había tomado. Punto. ¿Quieres convencer a la gente de que los programas sociales están bien, pero quieres ganar los votos de la gente que sabe que los vas a modificar de alguna manera diciéndoles que no lo vas a hacer? Insisto, son mensajes muy difusos que manda Xóchitl Gálvez como si la gente no supiera. Y no solo Xóchitl, sino que el PAN y el PRI, cuando el principal problema de Xóchitl es que ella debería estar haciendo una contrapropuesta que funcionara. Si los programas sociales es algo que ya tiene conquistada la 4T, ¿por qué quieres hacer una propuesta? ¿Por qué quieres hacer una campaña con lo mismo? Cuando se supone que tu grupo político está justamente en contra de este gobierno. Los mensajes son muy contradictorios, si se podrán dar cuenta.